Hola, mi nombre es Luis Ayón y hoy voy a hablarle del paso a paso sobre la prueba de bondad de ajuste de chi cuadrado y Morgorov-Smith. Para la chi cuadrado partimos de la hipótesis nula. Los datos siguen una distribución normal con una media de 886.6 metros cúbicos sobre segundo y desviación estándar de 206.8 metros cúbicos sobre segundo. Para este cálculo de la chi cuadrado, primero debemos saber el número de clases, la cual obtenemos a partir de esta fórmula. 1 más 3.322 logaritmo base 10 n. N es el número de muestras. Como podemos observar aquí es 26. Entonces aquí pusimos la fórmula y aquí el número 26 y nos da este valor. Como el número de clases debe ser un número entero, se lo redondea. Entonces ahí tenemos que tenemos 6 clases. El caudal lo obtenemos a partir de los caudales medios. En esta fila insertamos un histograma con el número de clases que tenemos, que ya tenemos aquí la fórmula, el gráfico. Entonces aquí nos da el caudal inferior y el caudal superior. El caudal inferior y el caudal superior. Entonces, aquí sería clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5, clase 6. Y entonces, como dan los límites inferior y superior, los colocamos aquí. Hay que tener en cuenta que estos son los inferiores y estos son los superiores. No hay que olvidarse eso. La frecuencia observada también la sacamos del histograma. La frecuencia observada es el número de esta columna. Entonces, en la clase 1 sería 5. En esta 5, 8, 2, 3, 3. Entonces aquí tenemos 5, 5, 8, 2, 2, 3, 3. Al sumar estos valores nos deben dar el número de muestra, que es 26. La frecuencia relativa es la frecuencia observada sobre el número de muestras. Entonces tenemos 5 sobre 26, a 0.19. Y al sumar todos estos valores no debe salir 1. La frecuencia acumulada es la suma de la frecuencia relativa. Es 0,19 se pone 0,19. Entonces 0,19 más 0,19, 0.38. 0.38 más 0.31, 0.69. Y al final nos debe salir 1. Para este cálculo sí debemos tener en cuenta acá los límites, ya que se la saca de esta fórmula. Esta es el límite menos el promedio sobre la desviación estándar. Aquí tenemos que el promedio es 886.84 y la desviación estándar 202.75. Entonces tenemos estos valores. El valor de aquí, el primero y el final, siempre se agarra. En el primero, el límite superior y en el último, el límite inferior. Y nos podemos dar cuenta que están iguales como en diagonal. Esta con esta, esta con esta, esta con esta, esta con esta y esta con esta. Para la probabilidad observada, se utiliza esta fórmula. Distrib norm stan .n. Entonces, y aquí tenemos como aquí es 1, vamos así. Y aquí nos dan los valores de la probabilidad observada. La probabilidad esperada es la suma, es la diferencia del límite inferior y el límite superior. Del límite superior menos el límite inferior. Entonces aquí tenemos, como aquí no tenemos nada, solo ponemos 0,20. Entonces aquí sería 0,41 menos 0,20, 0,20. Y la suma de esto nos debe dar 1. Y el último cálculo, el estadístico de prueba, se lo obtiene de esta fórmula. N, que es el número de muestra, por la probabilidad observada menos la probabilidad esperada al cuadrado sobre la probabilidad esperada. Entonces tenemos estos números
y que al sumarnos nos dan 3.88. Cabe recordar que la probabilidad observada sería esta. La probabilidad observada. Ya. Y entonces para el cálculo del valor crítico, tenemos que calcular primero los grados de libertad. Los grados de libertad son igual al número de clases menos las variables en la hipótesis menos 1. Como que tenemos el número de clases es 6 y el número de variables es 2, sería 6 menos 2 menos 1, nos dan los grados de libertad, es igual a 3. Entonces, el 3 lo buscamos en esta gráfica que está aquí. Y como tenemos el nivel de significancia, también lo buscamos y sería 0.05. En la intersección de estos dos puntos nos da nuestro valor crítico, que aquí sería 7.81. Entonces, como aquí nos salió 3.88, nuestra conclusión es que debido a que el estadístico de prueba no supera el valor crítico, entonces es aceptado. Bien. Entonces, ahora hacemos con la prueba de ajuste con Kolmogorov y Smirnov. Estos valores los sacamos también del análisis probabilístico, que es aquí, teórica de Hasse y la probabilidad acumulada en estos dos valores. Lo ponemos acá. Y la diferencia absoluta sería este menos este, y nos da este valor. Y en esta columna debemos darnos cuenta sobre cuál es la mayor diferencia. Entonces, como vemos aquí, la mayor diferencia se da en la muestra 20, que es 0.132. Esa es nuestra diferencia máxima. Entonces, nosotros debemos buscar aquí nuestro número de muestra más cercano, que sería, como nosotros tenemos 26, sería el 25, y nuestro grado de significancia, que era del 5 al 20%. Entonces aquí sería 0,5 y 0,2. Entonces estamos en estos valores. 0.26404 y 0.20786. En conclusión, la diferencia máxima no supera el valor crítico. Muchas gracias.